Jesus came to my birthday party and I was 17. Su historia podría ser de película, pero es real. Laia se ha criado en torno a una congregación de testigos de Jehová, y ella, de hecho, forma parte de la tercera generación en su familia que sigue esta doctrina religiosa. A los 26 años sufrió el tercero de los comités judiciales que se suelen llevar a cabo en la congregación para censurar pecados de sus fieles. Se volvió a confesar pecadora y fue definitivamente expulsada. Después procuró volver a asistir a las reuniones, pero no podía hablar con nadie de dentro. Perdió el contacto con familia y amigos y tras varios meses de desolación, decidió salir de allí para siempre. Los testigos la habían expulsado, pero ella todavía no los había expulsado de su cabeza y de su corazón. Su encuentro con Mario fue fundamental en esta nueva historia y ahora juntos llevan un canal de YouTube llamado La Verdad sobre la Verdad. Desde entonces se dedica a trabajar y a disfrutar del mundo exterior, de la vida tal y como se le ofrece a cualquiera, sin trampas ni trucos, sin únicas doctrinas o publicaciones exclusivas y obligatorias. La historia que nos cuenta Laia es solamente la historia de su vida y su impresión personal de lo que son los testigos de Jehová. Muchos críticos campan a sus anchas por los comentarios de sus vídeos, pero no acaban de contrastar o atreverse a hablar públicamente de su visión de esta religiosidad tan particular. Laia, con una valentía que nos asombra, afrontó el mayor conflicto de su vida y revisó todo ese elenco de medias verdades o mentiras que le hicieron creer desde pequeño. El problema no es buscar la verdad, sino creer tenerla siempre y exclusivamente y no rectificar cuando los hechos son más fuertes que las doctrinas publicadas en herméticas revistas. Sabéis bien que en este podcast estamos dos católicos practicantes y un ateo practicante también. Imaginaos que la Iglesia de Roma nos recomendara no ver a Joaquín. Imaginaos que creyéramos que nuestra alma está en peligro por poder charlar con él en este viejo café. Creo que Luis y yo no podríamos soportarlo, y gracias a Dios aquí estamos. Uno de los motivos que nos animó a hacer este programa es la determinación que transmite Laia. No se trata de cambiar unos principios por otros, se trata de buscar los principios correctos, cueste lo que cueste. Una de las cosas que a nosotros también nos tranquiliza es que Laia publica sus vídeos en un mundo abierto, donde cualquiera puede contradecirlos, con toda libertad. Y en este viejo café, la intención es la misma. Podremos discrepar, invitar a personas más o menos acordes, con uno o con otros, pero jamás cerraremos las puertas, jamás evitaremos el debate y los argumentos. Sean bienvenidos a este nuevo viejo café, pasen, pónganse cómodos y no olviden pedir el café bien cargado. Estamos aquí con Jaime. ¿Qué tal, Jaime? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Con Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín? Todo bien, buenas. Y con Laia, que viene de invitada especial y que viene a hablarnos de los testigos de Jehová. Laia, muchísimas gracias por venir. A vosotros, un placer. Mira, venimos a hablar de un poco de los testigos de Jehová y de la experiencia que ha tenido Laia dentro de la organización. También, al ser una organización que es un poco hermética, ¿no? Que todos, digamos, tenemos una idea, al menos en el imaginario popular, el testigo de Jehová es el típico que llama a tu puerta muy contento, extremadamente contento, y que te explica que Dios te ama, ¿no? Entonces te viene a dar un poco la chapa y, bueno, o a hablar, a conversar. Entonces queríamos saber exactamente, pues de dónde surge esta organización, cuál es su estructura interna y cuál es la experiencia de la gente que está dentro, digamos, que se diferencia un poco a veces de lo que nosotros podemos percibir desde fuera, ¿no? Uh-huh. Entonces, Laia, ¿tú dónde crees que... Bueno, ¿de dónde surge el testigo de Jehová? Es decir, ¿en qué momento un hombre decide que... Porque entiendo que son cristianos, es una escisión del cristianismo, y un hombre decide que, mira, que la gente, todo el mundo está equivocado y lo correcto es esto. Se puede desarrollar esa idea, pero en esencia es así. Bueno, el origen un poco de los testigos de Jehová se remonta a la segunda mitad del siglo XVIII. Se originó por el que es conocido por todos los testigos de Jehová, por un señor que se llamaba Charles Taze Russell, nacido en Pensilvania, falleció en 1916. Y bueno, su movimiento surgió un poco a raíz de su asociación con los adventistas, que esperaban la segunda venida de Cristo en el siglo XIX. Entonces él se crió como junto con los adventistas y hacia 1870
fue cuando estableció un grupo de estudio de la Biblia. Y de esos estudios sacaron algunas conclusiones que en ese momento estaban generalizadas por otras confesiones religiosas y por la cristiandad, por decir, por el cristianismo en ese momento, bueno, y todavía en general, como la inmortalidad del alma, la Trinidad, la existencia del infierno, y pues Russell y su grupo de estudiantes de la Biblia pues como que encontraron que no tenía suficiente apoyo por parte de la Biblia para sostener esas doctrinas, ¿no? Y bueno, ahí en los años 70 del siglo XIX fue cuando Russell recibió pues influencia de otro escritor adventista llamado Nelson Barbour, y pues como una de sus creencias era de que la segunda venida de Cristo iba a ser en 1878, que obviamente no ocurrió. Y un poco a raíz de esa decepción y otras diferencias con el señor Barbour, pues Russell comenzó a publicar por su cuenta la revista que entonces se llamaba Zion Watchtower and Herald of Christ Presence. Y bueno, es una revista que sigue publicándose a día de hoy, conocida como La Atalaya, que es una de las publicaciones que muchos testigos de Jehová intentan distribuir pues en las casas, en los carritos que ahora ponen en la calle, etcétera, y que estudian ellos mismos en sus propias reuniones. Y esa revista pues empezó a publicarse en 1879 pues hasta nuestros días. Y fue luego en los años 80 del siglo XIX cuando se fundó la entidad de Zion Watchtower Tract Society, que es la que hasta el día de hoy es pues la entidad financiera y legal de la Organización de los Testigos de Jehová. Y un poco ese es como su origen a lo largo del tiempo, pues obviamente con la muerte de Russell pues pasó a manos de otro grupo de personas, luego a otro presidente y ante ello diferentes presidentes a lo largo del tiempo, hasta el día de hoy, que es dirigida por 8 hombres en el estado de Nueva York. 8 hombres. O sea, ahora que has sacado todo el tema de un poco de cómo se estructura, ¿cuál es la jerarquía de los testigos de Jehová? ¿Cómo funciona? Has mencionado los 8 hombres, que no tienen idea. ¿Son 8 hombres? Son 8 hombres. ¿Pueden ser mujeres o no? Una mesa circular que se reúnen y toman todas las decisiones. Sí, básicamente sí. O sea, son 8 hombres, no hay mujeres. El papel de la mujer en los testigos de Jehová está relegado a la labor de evangelizar y a ser pues una buena mujer, estés casada o no estés casada. Claro. Y ya está, no hay papel de enseñanza más que de enseñanza dentro de la congregación, por decir, ¿no? Sí que tienen el papel de enseñanza pues de evangelizar, por decir, pero ya está, ahí se acaba el papel de la mujer. Vale, o sea, dentro de la jerarquía son todos hombres, además. Sí, o sea, la jerarquía, si le preguntas a un testigo de Jehová, te dirá pues que no existe una jerarquía, que todos son hermanos y que todos son iguales ante Dios y dentro de la organización, y eso no es cierto. Claro, lo que pasa es que es algo que no te das cuenta realmente por cómo te interiorizan el mensaje hasta que estás fuera y estás un poco libre del adoctrinamiento, ¿no? Pero en sus propias publicaciones se encuentran a veces ilustraciones en las que aparece la típica imagen como si fuera una pirámide de Dios, luego Jesucristo, luego el cuerpo gobernante de los testigos de Jehová que se llaman, que son estos 8 hombres que dirigen la organización Watchtower, que es la entidad financiera y legal de los testigos de Jehová. ¿Ilegal? Luego están... ¿Perdón? Está diciendo ilegal. No, o sea, parece que digas que es ilegal. Y separado legal, no. Ah, vale. En principio que sepamos es todo legal, sí. Ah, vale. Además, bueno, a lo mejor están cortando cocaína aquí, ¿no? No, es legal. Luego tienen también sus trampichuelas, pero es legal, es una entidad legal. Y después de el cuerpo gobernante que sirve en un complejo en Warwick, en Nueva York, pues están las sucursales nacionales a lo largo del mundo. En España tenemos en Torrejón de Ardoz, está el Betel, que se llama la sucursal nacional de los testigos de Jehová. Desde donde Betel es como tiene su origen bíblico también el término, pero es ahí donde se controla lo que es la actividad en el territorio nacional, ¿no? Entonces desde ahí pues se controlan pues las congregaciones, las regiones, los publicadores y demás. Y luego están ya las congregaciones. Cada congregación es como decir la iglesia, que es pues en Zaragoza, que es de donde soy yo, por ejemplo, pues habrá unas 17, 20, por ahí va. En España la verdad es que el número no lo sé. ¿Congregaciones? Ya está. Congregaciones, sí, es como centros de culto
Entonces es un grupo normalmente de entre unas 50 y 120, 30 personas como mucho, y esas congregaciones, esos pequeños grupos de adoración, están dirigidos por hombres también, que se llaman los ancianos, que es como nuestro escalón directo si eres un miembro del redil, por decir, un miembro base del pelotón, pues tu superior directo es como los ancianos de tu congregación, que son los que dirigen pues la actividad en esa congregación. Vale. Y esa es un poco la jerarquía. Según ellos, pues Dios, Jesús, a título humano y organizacional, pues el cuerpo gobernante, las sucursales, los ancianos en las congregaciones y ya el resto del personal. Vale. Y perdón, es que me ha sorprendido el dato que os he dicho. Hay 17 congregaciones en Zaragoza y cada una con 50 personas. ¿Es cierto, O más. O sea, yo, por ejemplo... Son un montón, entonces. Yo pensaba que eran... O sea, en todo el mundo son unos 8,5 millones, algo más. El problema está... Bueno, simplemente que ese dato en los testigos de Jehová se clasifican... No lo sabemos, pero se clasifican por publicadores, es decir, personas que predican y que mandan un informe mensualmente a la sucursal de cuántas horas predican al mes, que es un informe que tiene que hacer todo publicador, toda persona testigo de Jehová que predica, que evangeliza, que hace la labor de evangelización. Y luego están los testigos de Jehová bautizados, que son los que se han bautizado como testigos de Jehová, que ya pues se someten a toda la jerarquía y a toda la doctrina de los testigos. Entonces, como publicadores, como gente que predica, hay alrededor de 8,5 millones. El problema está en que, como bien decía Luis, creo al principio, es una organización tan hermética y hay un secretismo tan grande que muchas personas no pueden salir o no pueden dejar de ser testigos, aunque quieran, por la presión familiar, etcétera. Entonces puede ser que haya muchas personas de la cual no tenemos cifra que estén dentro. Yo tengo amigos que están dentro que no pueden salir porque pueden perder a su familia y a sus amigos, con lo cual siguen estando en esos números. Sin embargo, son personas que ya no se identifican como testigos de Jehová o que ya no quieren formar parte de la organización. Tú, Laia, naces en una familia de testigos de Jehová, ¿verdad? Sí, correcto. Tercera generación de testigos de Jehová. Tercera generación, joder. O sea, tus abuelos también eran testigos de Jehová. Sí, mis abuelos por parte materna empezaron a ser testigos en los años 70. Es un dato curioso porque una de las predicciones fallidas del fin de este mundo que dicen los testigos fue en el 75, en 1975. Entonces hubo un crecimiento muy grande de testigos en todo el mundo y en España también, por supuesto. Y en esa redada que hubo de reclutamiento, por decir, pues mis abuelos estuvieron entre ellos y se bautizaron como testigos en los 70. Vale, ¿y qué te voy a decir? Tú de hecho, si tienes un canal de YouTube, que no hemos dicho que tienes el canal de YouTube es La Verdad sobre la Verdad. Sí. Y imagino que en ese canal hablas también de ello, ¿no? En parte de tu experiencia y de... Sí, o sea, principalmente sí que el canal lo llevo con otro compañero y contamos nuestra experiencia como vídeos introductorios, aunque nos centramos más, porque nuestra experiencia realmente, o la mía, no es nada extraordinario. En realidad mi experiencia es bastante normal. Hay experiencias ahí fuera que son realmente espeluznantes, por decirlo, y sin quedarme corta realmente. Por poner un ejemplo, ahora que has entrado en el tema, cuando has dicho lo de ejemplos espeluznantes, a nosotros que nos gusta, bueno, a mí sobre todo, que desconozco todo el tema de Testigos de Jehová y para mí hay una especie de misterio que me suena un poco a cuarto milenio, ¿sabes? Cuando digo Testigos de Jehová no sé verdaderamente qué se cuece. Ahora me estás diciendo que hay un montón de personas aquí en España, 17 congregaciones en Zaragoza, y me quedo, bueno, no sé. Yo es que la mitad de la gente de Testigos de Jehová que he visto vienen como de intercambio, ¿sabes? Llegan aquí a España con su identificación aquí y que son de Estados Unidos. Puede ser que eso sean los mormones. Ya, suena mormones. Los mormones sí que sí que los mandan de evangelizadores. Vale. Los testigos, tú puedes ir como misionero, como testigo de Jehová también puedes hacer la labor de misionero, irte fuera, por supuesto, pero normalmente si ves mormones fuera, sí que los vas a ver en un servicio que hacen de 2 años, creo, que sí que son enviados de Estados Unidos o de otras partes. Vale. Si ves testigos de Jehová, no llevan identificación, no llevan chapita con el nombre ni nada, simplemente visten pues de traje y corbata los hombres y con falda las mujeres, con falda por debajo de la rodilla, por supuesto, pero eso normalmente son locales, no es algo común generalizado que un testigo de Jehová se vaya a otro sitio. Laia, si te parece, ¿nos puedes explicar cuál es el momento decisivo en el que tú, después de ser parte de una familia, ¿no?, muy arraigada dentro de esta fe, pues
decides que no quieres formar parte o en qué momento dejas de formar parte de los testigos de Jehová, ¿no? Porque entiendo, también me gustaría que explicaras un poco dentro de los testigos de Jehová qué relación tienes con esto del fin del mundo, porque si se está acabando constantemente y luego no se acaba, ¿qué explicación dan? Uh-huh. O sea, ahora mismo, por ejemplo, no hay una predicción o sea, hay que hacer una diferencia. Si tú le preguntas a un testigo de Jehová si cree en el fin del mundo, te va a decir que no. ¿Por qué? Porque no creen que vaya a haber un fin del mundo como planeta Tierra, pero sí creen que va a haber un fin de este mundo, que lo llaman, que significa pues el sistema político, económico y social que conocemos a día de hoy, para que se instaure el reino de Dios. Entonces esa es como su doctrina principal, ¿no? El esperar que en algún momento el reino de Dios venga a la Tierra, destruya el sistema político que conocemos a día de hoy, y social y económico, y se instaure el reino de Dios. Esa es como la doctrina principal, por decir. Y es lo que ellos interpretan como el fin de este mundo. Es como un poco su doble mensaje para desmarcarse de una corriente de pues organizaciones o religiones apocalípticas, pero que en realidad sí que lo es, porque creen en Armagedón y creen en un apocalipsis. Uh-huh. Perdón, ya me he perdido con la pregunta. Pero cuando no llega esa segunda venida de Cristo, ¿qué hacéis? Porque yo vi hace poco... ¿Qué hacéis? No, porque ya no bueno, Sí, ¿qué hacíais, no? ¿O realmente en el origen, cuando Russell con otro señor, que era un filántropo e industrialista estadounidense, fundó lo que es la organización Watchtower, sí que creían en la segunda venida de Cristo, que creyeron en 1878, luego cambiaron esa fecha y creían que Armagedón iba a venir en 1914. En 1914 no se acabó el mundo, pero sí que estalló la Primera Guerra Mundial. Entonces, la doctrina actual de los testigos de Jehová es que en 1914 Jesucristo empezó a reinar en el cielo y que la demostración de que lanzó a Satanás a la tierra fue que empezará la Primera Guerra Mundial. Esa es la doctrina, una de las doctrinas principales, que una prueba de que efectivamente Jesucristo empezó a reinar en el cielo y Satanás fuera echado a la tierra fue el estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué pasa? Tú no puedes demostrar, obviamente, ni científicamente ni visualmente que Jesucristo haya empezado a reinar en el cielo, ¿no? Después de eso se dijo que Armagedón iba a venir en el 25, luego en el 75, luego antes de que acabara el siglo XX, y ahora no hay fecha. Entonces, como no hay fecha, pues tienen como su margen de tiempo. Las veces que han hecho una predicción y que no se ha cumplido, normalmente la consecuencia ha sido que mucha gente, testigo de Jehová o estudiantes de la Biblia en su momento, pues se han ido o han dejado de creer, como es lógico y normal. Pero han tenido la capacidad, sobre todo, por ejemplo, a raíz de la última predicción con una fecha clara que fue en 75 y en el siglo XX, que eran cosas que algunos testigos creían, cuando realmente, en plan, como algunos testigos de a pie, pero que no era una enseñanza de la organización. El problema es que, por ejemplo, yo como testigo, yo nunca había oído hablar del 75 y mis abuelos habían vivido la promesa del 75 y que no había resultado como cierta, pero yo nunca lo supe. ¿Por qué? Porque un testigo de Jehová activo tiene muchísima información que considerar en su día a día, entonces no tienes tiempo literalmente para comprobar publicaciones del pasado. Con lo cual tú estás puesto al día y a veces casi ni te da tiempo a eso con la enseñanza actual de la organización. No sabes lo que un testigo activo a día de hoy, a no ser que lleve décadas en la organización, no sabe que en el 75 se decía que iba a venir Armagedón y que no llegó. Y si lo sabe, la interpretación o la respuesta probablemente habrá sido de que algunos testigos lo sabían, pero que no era una enseñanza de la organización, cuando lo cierto es que hay muchas publicaciones editadas por la congregación, por la organización, que sí que lo dicen, pero como no te da tiempo a investigarlo, pues no lo haces. Entonces te crees lo que te dicen en el momento, en el 2020, en el 2015. Claro. Vale. Ilaia, te iba a preguntar lo que te ha preguntado Luis antes, lo repito. Tu familia era bueno, sí lo sigue siendo, de hecho no te hemos preguntado. ¿Tu familia sigue siendo testigo de Jehová? Sí, correcto. Menos, vale. Tengo dos hermanas pequeñas. A mi hermana mediana sí que la expulsaron
poco después que a mí, y mi hermana pequeña de 15 años sigue siendo testigo, más mis padres, tíos, primos y abuelos, los que me quedan en vida. Vale, entonces la pregunta es un poco larga, un poco compleja, pero bueno, esto es cómo se te inculcó a ti de pequeña todo el tema de los testigos de Jehová. ¿Cómo fue, sobre todo la gente que conocías fuera de los testigos, con el colegio, que te preguntaban, no sé si la gente estaba confundida, igual que yo, por ejemplo. Y tú ya notabas que pasaba algo raro, ¿no? Que ser testigo de Jehová no era normal. Y luego te iba a preguntar, cómo fue la salida de los testigos de Jehová y cómo ha afectado con tu relación a tu... Bueno, imagino que cómo ha afectado la relación con tu familia. Tanto, un poco vale. así. Si quieres te la voy preguntando por fases porque... Sí, mejor. Sí, puedes además empezar... yo me enrollo a hablar y si no... Puedes empezar explicando por qué te expulsaron y a partir de ahí vamos un poco preguntando. Vale. A mí me expulsaron por lo que se llama inmoralidad sexual, es decir, tener sexo fuera del matrimonio. Entonces, es una de las cosas por las que te pueden expulsar. Tú, como testigo de Jehová, no puedes... el sexo está delimitado entre un hombre y una mujer, una pareja heterosexual, dentro del matrimonio. Punto, ya está. Entonces, también hay diferencias, es decir... Tú por inmoralidad sexual, una persona que no está habituada a ese término, pues piensas en sexo fuera del matrimonio, pero como testigo prácticamente todo es inmoralidad sexual. Tú con tu pareja o con otra persona que no sea tu pareja, tú te puedes dar la mano y a lo mejor te puedes dar un beso, pero te desaniman hasta estar solos en cualquier sitio. Desde cualquier caricia debajo de la ropa es ya considerado... conducta relajada, inmoralidad sexual, etcétera, ¿no? Entonces, lo mío sí que fue relaciones sexuales, pero antes de eso, a los 18 años, tuve un comité judicial que se llama, que es una reunión, un juicio interno que te hacen por inmoralidad sexual sin relaciones sexuales. Entonces, ese fue como un inciso muy rápido, perdona. ¿Todo esto lo decías tú o lo descubrían ellos? Todo el tema de... No, o sea, es... como testigo de Jehová está inculcado la confesión, ¿no? En el momento tú más o menos sabes qué pecados son considerados como pecados dentro de la doctrina. Entonces, si tú cometes un pecado... tienes una conciencia adoctrinada y guiada por lo que la doctrina de la organización te dicta, ¿no? Entonces, si tú haces cualquier cosa que se salga de esa doctrina, pues te sientes mal y normalmente pues confiesas. Entonces, en mi caso, por ejemplo, los 3 comités judiciales que he tenido, los 3 juicios internos, han sido por confesión por mi parte. Esas confesiones pues consisten en una reunión a puertas cerradas con 3 hombres ancianos de la congregación. Esos 3 hombres, ancianos de la congregación, te hacen todo tipo de preguntas. En el caso de relaciones sexuales, pues hasta qué posturas has hecho, en qué circunstancias, con cuánta gente, cuántas veces... Pero eso no es inmoral preguntarlo directamente. Pues eso digo yo. Eso es lo que me parecía a mí inmoral, efectivamente. O sea, que te cogieron y te dijeron, a ver, ¿qué postura has estado? ¿Cómo lo has hecho? Sí, o sea, yo creo que esto lo preguntan por morbo, no creo que tenga nada que ver, pero... Es una opinión bastante generalizada lo del morbo, sí. La cosa es que yo no he estado en el papel de anciano de congregación, obviamente, pero mi opinión habiendo sido testigo y estando ahora fuera, pues mi opinión es que tienen directrices para que depende de cómo lo hayas hecho y con cuánta alevosía, pues es considerado un desliz y una imperfección humana o es considerado, pues eso, alevosía y que te has pasado. Entonces, si te has pasado, pues no muestras arrepentimiento y el castigo es mayor. Entonces, de esos juicios, el resultado son 3 opciones. Te pueden censurar privadamente, es decir, que en esa misma reunión te dan como consejo con la Biblia y demás de que lo que has hecho está mal. Es como el grado más light de castigo, que es el que yo tuve en mi primer comité judicial, en mi primer juicio interno.
El segundo es una censura pública, es decir, en la congregación, en la que obviamente todo el mundo te conoce y son tus amigos y los ves todas las semanas y compartes gran parte de tu vida, pues se hace un anuncio de que fulanito de tal, en este caso Laia Santander, ha sido censurada y todo el mundo sabe que has pecado. Ese es como el segundo grado. Y el tercer grado, que es en el que yo me encuentro ahora, es la expulsión. Y es que dicen, Laia Santander ha dejado de ser testigo de Jehová. Y es cuando todo testigo de Jehová, independientemente de que sea tu madre, tu hermana, tu prima, tu padre, tu hijo, tu hija, da igual, todo testigo de Jehová tiene se le insta a que te deje de hablar. Pero desde un hola hasta te veo por la calle y te giro la cara, aunque te conozca desde hace 25 años. Y esa fue mi salida de la organización. En realidad, en el 2018, en enero del 2018, yo fui expulsada como testigo de Jehová. Yo llevaba cerca de 4 años pues cometiendo, entre comillas, inmoralidad sexual bajo su punto de vista y pues como había sido una actitud o una actividad repetida, pues no se consideró que estuviera arrepentida, aunque yo en ese juicio pues sí que me sentía fatal y estaba muy arrepentida de lo que había hecho, porque para mí lo más importante en realidad era testigo. Lo que pasa es que era humana y yo tenía pues mi pareja fuera que no era testigo y tenía una vida entre comillas normal y a la par tenía una vida como testigo, pero es que es la única manera de tener algo de libertad, es o hacer las cosas a escondidas o te sometes 100% a ser testigo. Y yo pues... ¿Por qué confesaste? Porque me sentía fatal, fatal, para mí había sido una falsa y una hipócrita y había mentido a todo el mundo y me consideraba una sucia y una pecadora y la peor persona del mundo por haber tenido sexo con mi pareja o con otras personas. Y eso es lo que te motiva, el querer volver a ser testigo y ser testigo bien y con una buena conciencia de cara a Dios, que es como te lo inculcan, ¿no? Que si no haces esa confesión, pues no vas a tener el favor de Dios y vas a ser destruida en Armagedón. Y yo obviamente no quería morir en Armagedón. Y yo creía en Armagedón. Entonces, yo no quiero morir, pues tengo que confesarle a 3 hombres todo lo que he hecho en mi intimidad para que Dios me perdone y me pueda pasar al paraíso y vivir eternamente con todos mis compañeros testigos de Jehová. Tengo una pregunta, Laia. Si no te hubieran expulsado y a día de hoy pues tú pudieses seguir estando en la congregación, ¿crees que te habrías ido por tu cuenta? Creo que sí, pero es una pregunta que es complicada y yo me la sigo haciendo. ¿Por qué? Yo de adolescente, de adolescente, cuando empiezas con el cambio hormonal y esas cosas, me empecé a identificar como bisexual. Entonces, durante bastantes años de mi adolescencia y empezando mis 20, lo pasé realmente mal, porque como testigo solo puede ser heterosexual. La homosexualidad, la bisexualidad, la transexualidad, obviamente no se contempla en ningún momento. O sea, es una enfermedad, es un defecto tuyo, estás roto, estás enfermo, todo lo que tú quieras, y si lo practicas vas a ser destruido en Armagedón también, ¿no? Claro, yo durante muchos años ¿Suena tan cómico? Pero es realmente un trauma y es un problema, porque la homofobia es brutal. Yo a mis padres jamás les dije nada, a ningún amigo que fuera testigo, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, sí que desde adolescente, pues ya lo que decía antes Kim, creo que decía en plan, pues como que desde niña ves que es algo raro y tal. No, de niña no te lo planteas, porque todo tu mundo, aunque vayas al colegio y te encuentres con personas que no son testigos, todo tu mundo es dentro de la organización. Los amigos de tus padres son testigos, tus amiguitos son testigos de dentro de la congregación. Tú vives en una burbuja, es como vivir en el mundo real, pero dentro de un universo paralelo. Entonces, jamás te planteas siendo niño que existe otra realidad válida. Para ti tu realidad válida es dentro de la organización. De hecho, lo llaman de tal manera que lo llaman la verdad, y ahí el nombre de nuestro canal. Para ellos es la verdad absoluta. No hay nada que se pueda comparar con su verdad. Entonces, no te lo planteas. Yo de adolescente sí que me lo empecé a plantear y durante muchos años he tenido muchas dudas, pero te educan de tal manera, una parte del adoctrinamiento es a desechar todas esas dudas y que si las tienes, Dios te las solventará en el paraíso cuando venga su reino. Pero mientras tanto, si tienes dudas,
pues te las comes. Pues es defecto tuyo, es que no tienes fe suficiente, es que no confías en Dios suficiente, etcétera. Entonces, dentro de todo ese adoctrinamiento, yo todas mis dudas las echaba para atrás, estaban en el rincón de mi cabeza, hasta que cuando fui expulsada y me sometí a toda esa pérdida de dignidad que supuso mi expulsión, fue cuando empezaron a resurgir todas esas dudas que yo había estado acallando durante tantos años. Y en ese aislamiento, porque fue un aislamiento brutal, tanto físico, emocional y de todas las clases, empecé a tener espacio para mí misma y empezar a pensar por mí misma y a decir, esto no es normal. Entonces, no sé si no me hubieran expulsado, yo creo que sí, que en algún momento pues alguna injusticia que hubiera visto demasiado latente o que en algún punto de mi vida hubiera tenido ese chispazo de decir, algo raro está pasando aquí. Pero fue la expulsión la que me puso en la tesitura de decir, Laia, permítete pensar por ti misma y analiza las cosas con objetividad fuera de ese bombardeo de adoctrinamiento. Claro, entonces, yo ahora quería preguntarte bueno, de hecho, me puse, como te conocís, por una chica que conocí en un subreddit, que es el que habla de los testigos de Jehová, que es ETJ, ¿no? O XTJ. XTJ, sí. Exacto. Como ex testigo de Jehová. Sí. Y una de las cosas que me comentó esa chica, Lidia, que desde aquí le mando saludos, no sé si no lo escucharon o no, pero bueno, me comentó que su madre le habían expulsado por fumar tabaco de los testigos de Jehová, y me contaba que su madre pues estaba verdaderamente pues casi deprimida, ¿no? Por el hecho de que no podía hablar ni con su familia política ni con casi nadie. Entonces me quería preguntarte un poco cómo fue para ti la expulsión, qué pasó con tu familia, cómo fue la relación con tus amigos, verdaderamente te dieron la espalda, bueno, un poco que fuera... Es una pregunta un poco dura y no sé si quieres hablarla, pero bueno. Sí, sin problema. Bueno, a mí me expulsaron en enero de 2018. Yo para entonces vivía con una chica que era testigo de Jehová también, que era mi mejor amiga desde hacía un montón de años. Y cuando te expulsan, como he comentado antes, todo testigo de Jehová tiene como la exhortación de que te dejen de hablar de todo, o sea, de todo. No es que te dejen de hablar en plan de me caes mal y tal como una decisión personal o has hecho algo contra mí, ¿no? Sino que es que has dejado de ser testigo de Jehová, te han expulsado y no te considero un fantasma, literalmente. Entonces, bueno, yo en ese momento, como testigo de Jehová, si tú tienes trato... hablas con otra persona que ha sido expulsada como testigo de Jehová o que se ha desasociado, es decir, que por voluntad propia le ha dicho a la organización quiero dejar de ser testigo de Jehová, el tratamiento es exactamente igual. Entonces, si un testigo de Jehová activo tiene trato con una persona que no es testigo, expulsada o desasociada, la pueden expulsar a ella también. Entonces, claro, yo vivía con una testigo de Jehová. Si a mí me expulsaban, por fuerza íbamos a tener que tener trato, porque cosas de la convivencia mismo y demás, o quién nos iba a vigilar que no tuviéramos trato más allá de la convivencia de yo salgo ahí dentro de mi habitación. Entonces, mi decisión, con el apoyo de los ancianos de mi congregación que habían hecho mi juicio interno, fue irme de casa. ¿Qué pasó? Que yo pensaba que yo iba a estar expulsada durante un tiempo, porque a ti te expulsan y no tienes por qué estar expulsado siempre. Tú sí sigues yendo a las reuniones y das, entre comillas, muestras de arrepentimiento, que es simplemente ir a las reuniones, porque como no tienes contacto con nadie puede saber cuán arrepentido estás, te pueden readmitir en la congregación pasados unos meses. Eso lo deciden los ancianos de la congregación. No sabemos cuánto tiempo, pues puede ser 8 meses, 10 meses, 1 año, 3 años, o 15, los años que sean. Yo pensaba que como yo estaba arrepentida y yo quería volver a ser testigo, pues mi expulsión pues sería de 10 meses, 1 año, lo que fuera, y luego yo volvería a mi vida normal, volvería a vivir con mi amiga, volvería a tener mi vida normal. Entonces le dije a mi amiga que yo pues seguiría pagando el piso que compartíamos mientras me pagaba otra cosa para que a ella no la expulsaran por vivir juntas. Entonces fue unos meses bastante chungos porque fue la pérdida de contacto con mi familia. Yo hablé con mi madre la noche que iban a anunciar mi expulsión y la despedida de mi madre fue literalmente como si me fuera a morir. En plan de un hasta luego, porque sé que quieres volver y te readmitirán en el futuro, pero no puedo tener contacto contigo, no podemos hablar, no puedo tal. Entonces, pues hasta pronto, cariño, cuídate mucho y espero que vuelvas pronto.
Y eso, pues mi mejor amiga, mis amigos en general, toda mi familia, incluidas mis hermanas pequeñas menores de edad y todos. Entonces yo salí de la reunión cuando dieron mi anuncio y me fui a mi casa, empecé mi mudanza y durante los primeros meses pues viví en otro piso, yo sola, sin contacto con nadie. Porque además, como quería volver a ser testigo y quería volver a ser una buena testigo... Lo habrías dejado, ¿no? Con tu pareja. Lo había dejado con mi pareja porque para mí él era el culpable de mi expulsión, ¿no? Era en plan de, tú has sido mi tentación durante estos años, entonces yo tenía que cortar mi relación con él porque si no iba a tener que iba a volver a caer, iba a volver a pecar y estábamos en las mismas, ¿no? Entonces yo corté relación con él, relación con todos mis amigos que no eran testigos también, por ser una buena testigo y centrarme en volver cuanto antes y demás. Entonces estuve unos 8 meses hasta que decidí que no iba a volver a ser testigo con el adoctrinamiento, viviendo sola, y mi único contacto fue el trabajo e ir a las reuniones, porque iba a las reuniones que nadie me miraba, nadie me hablaba, me trataba literalmente como un fantasma. A excepción, los primeros meses sí que los pasé así. Hubo una vez, de hecho, que fui a comprar a una tienda y en la tienda, de esto que se alarga así con la chica un poco más la conversación, y me costaba hablar. Yo siempre he sido una persona muy extrovertida y me costaba hablar porque tenía ya interiorizado que no hablaba con nadie. Entonces, en ese momento fue uno de los clics que me hizo la cabeza de decir, esto no es normal, porque yo estaba en mi casa con una depresión increíble de no poder expresarme con nadie, no hablar con nadie, no saber nadie la situación por la que estaba viviendo. Si yo le hubiera escrito a cualquier amigo es que no me habría contestado. Entonces, es una situación realmente desesperante. Y yo ahí empecé un poco a pensar, en marzo o abril, 2-3 meses después de mi expulsión, empecé a pensar que eso no era normal, que eso no. Si como testigo supuestamente tu primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo, ¿cómo podía ser que como testigo nos portáramos así con otro ser humano, ¿no? Y ese un poco fue como mi despertar del adoctrinamiento. Hubo un amigo, el que actualmente es mi pareja y mi compañero del canal, La Verdad sobre la Verdad, Mario, que sí que empezó a los meses yo de estar expulsada, sí que me dio apoyo pues a través de vídeos y de canciones y de fotos y demás, y sí que con los meses empezamos a tener algo de relación porque él estaba también en su proceso de salida de la organización, se quería desasociar. Entonces sí que tuve ese único apoyo en los últimos meses antes de mi despertar del adoctrinamiento. Pero nada más. En esos meses, durante mi expulsión, también expulsaron a mi hermana con 16 años por inmoralidad sexual también. Y ahí yo creo que también fue un palazo gordo de decir, esto me lo hacen a mí con 26 años y es una locura, pero se lo haces a una niña de 16 años y eso te revuelve el cuerpo entero y verdadero. Vale, Jope, pues me alegro que al final tuviera un poco al final feliz, ¿no? Sí. Bueno, con esto y a todas estas, claro, no, ni hablar con tus padres, ni con tus hermanas, ni tus amigos, estabas sola. No, nada, de nada, o sea, cero. Mi único contacto eran mis compañeros de trabajo, nada más, porque yo había cortado, o sea, de hecho me cambié hasta el número de teléfono para que ni siquiera me pudieran contactar mis amigos que no eran testigos, para no tener esa tentación de relacionarme con gente que no fuera testigo y me pudieran desconcentrar en mi objetivo de volver a ser testigo, ¿no? Y bueno, ya fue a los meses, cuando ya un poquito me había como desintoxicado de ese adoctrinamiento, cuando ya me atreví a empezar a investigar en la organización y a decir, vale, yo no quiero formar parte de esto. Y ese despertar del adoctrinamiento es lo que finalmente me hizo decidir no voy a volver. Y a los 8 meses de ser expulsada fue cuando ya dejé de ir a las reuniones, me comuniqué con mis amigos y con mis padres para decirles que no iba a volver a ser testigo, porque claro, todos ellos me estaban esperando como si estuviera yo volviendo de un viaje largo, y para decirles que yo no iba a volver. Muchos de ellos me bloquearon del teléfono, de redes sociales y demás, y no he vuelto a saber nunca de ellos. Con mi madre sí que hablé un poco, me intentó convencer de cambiar mi decisión, pero ya está. Y ya no tienes relación con tus padres. No, con mis padres, Vale. Con mi padre 0. Con mi madre de vez en cuando pues me manda un mensajillo en plan de espero que estés bien y ya está, pero sin abrir conversación ni nada, en plan de espero que estés bien
y de vez en cuando suelta la puya en plan de esperamos que vuelvas Claro. o alguna cosa así, pero ya está, nada más. Joder, ¿Y lo tu que es hermana? eso. Claro, y tu hermana, le voy a preguntar a tu hermana. Mi hermana mediana ahora está feliz de la vida con 18 años. Ella al principio sí que lo pasó bastante mal, pero bueno, hasta ahora está mucho mejor. Lo tiene complicado porque vive con mis padres, entonces mis padres sí que mantienen como cierta relación con ella dentro de lo que es la convivencia familiar, pero no tratan con ella ningún tema de creencias. Todo tema emocional siempre, si lo tienen que tratar, lo tratan a través de la organización, de la verdad, entre comillas, de la doctrina y demás. Entonces mi hermana, como no quiere volver a ser testigo, pues esa situación es realmente tensa y angustiosa para ella. Y para mis padres probablemente también, y para mi hermana, porque para ellos, al fin y al cabo, nosotras estamos destinadas a la destrucción. Entonces, para ellos, nosotras estamos como destinadas a la muerte. Su esperanza es vivir para siempre, pero sin 2 de sus 3 hijas. Entonces, Claro. para ellos también es un sufrimiento, no lo hacen porque, No, porque lo entiendo, ellos lo quieran, sino que No, es no. fruto del adoctrinamiento. Realmente, o sea, se podría, bueno, desde aquí podríamos decir que, bueno, que hacer una crítica a tus padres, pero verdaderamente son gente que está, bueno, no sé, que ha sido tan engañada, ¿no? Que No, son en víctimas, realidad, son claro, víctimas son del víctimas de adoctrinamiento una y del grandísima control estafa. mental. Claro. Totalmente. O sea, yo siendo testigo dejé de hablar a mis amigas también. Tuve Claro. 3 amigas íntimas que fueron expulsadas y yo también las dejé de hablar porque creía que era lo mejor. La organización en todas sus publicaciones pues hacen comentarios constantes de su salvación depende de que tú te portes así para que se den cuenta de lo que has perdido, de lo que han perdido, de que la única forma de recuperar su relación con Dios es a través de volver a ser testigo y demás. Entonces tú crees que es lo mejor para ellos. Yo estoy segura de que mis padres lo hacen porque creen que es lo mejor para nosotras. O sea, que te atan un poco con estas relaciones emocionales que tienen, ¿no? Sí, Que es un chantaje emocional y un amor condicionado a esto totalmente. O sea, es una desvirtualización del concepto de amor absoluto. Pero como es la verdad para ellos, pues no hay cabida a otra opción. Pues, Pero en relación a esto de que se salvan, ¿verdad que hay una interpretación de que el cielo tiene un número limitado de personas en las que pueden estar? Sí, los testigos de Jehová se dividen, igual que antes comentaba, entre publicadores, que son todos los que evangelizan, y los testigos bautizados. Entre los testigos bautizados están los que tienen un grupo que tienen como esperanza de vivir para siempre en la tierra bajo el reino de Dios. Y luego está un grupo de 144.000, que es un número que aparece en el libro de Revelación, en la Biblia, que ellos interpretan como literal, de personas ungidas, es decir, personas que Jesucristo ha escogido por Espíritu Santo para que reinen con él en el cielo cuando llegue el reino de Dios. Entonces, los 8 hombres que dirigen la organización que hablábamos antes, que forman este cuerpo gobernante de los testigos de Jehová, estos 8 hombres son ungidos. Ellos tienen una esperanza de vivir en el cielo, en el futuro, para reinar sobre el resto de los humanos que vivirán para siempre en la tierra. Joder. Entonces, esos son los 144.000 ungidos que vivirán en el cielo y el resto de los testigos en la tierra, para siempre, en un paraíso. Yo tengo un par de preguntas. La primera es, aparte de la cuestión de la condición sexual, que claro, a eso a ti te involucra, supongo que personalmente, ¿ves algún otro error o algún otro punto de la doctrina que te parezca aberrante o simplemente mentira? Bueno, ahora en el presente creo que todo es mentira, todo, el 100% de todo ello. O sea, hay cosas que obviamente comparto, pues como lo que hablábamos, el amor al prójimo y tal, pero eso no es exclusivo de los testigos de Jehová, así que no cuenta. Pero lo que son las doctrinas exclusivas de los testigos de Jehová, considero que todo es mentira. O sea, en el canal, por ejemplo, tenemos un vídeo en el que analizamos toda la Declaración Universal de Derechos Humanos, y los testigos de Jehová por doctrina violan el 90% de ellos. No sé si son 31 artículos o lo que sea, y violan 29. Y los otros 2 porque no aplican, pero si no probablemente también. Entonces, por ejemplo, por poner ejemplos, en mi caso, por usar mi experiencia, se han violado obviamente varios derechos humanos, entre ellos la libre asociación. Yo no me puedo asociar libremente con mi familia y con mis amigos, ni ellos conmigo. El derecho de libre residencia, me tuve que mudar de mi casa,
Luego, por ejemplo, una de las doctrinas más famosas de los testigos de Jehová es que no aceptan transfusiones de sangre. Esa es una interpretación que ellos hacen de versículos de la Biblia en el que se habla de abstenerse de sangre, y eso provoca suicidios voluntarios por parte de testigos de Jehová, porque ellos creen que si toman o aceptan una transfusión de sangre van a perder el favor de Dios y van a ser destruidos si es que no mueren en ese momento, ¿no? Entonces, pues eso causa muertes en vista de una doctrina que fundamentalista de la Biblia, ¿no? El hecho de que haya familias rotas por una diferencia de creencias es algo aberrante. El hecho de que esté estipulado por doctrina que solo puede ser heterosexual también causa una cantidad de sufrimiento brutal. El hecho de que tú no tienes libertad de expresión dentro de la organización, porque si piensas o sientes algo diferente a lo que estos 8 hombres que dirigen la organización te dicen que tienes que pensar o creer, vas a ser expulsado y vas a perder a tu familia y a tus amigos. Entonces vives con un chantaje constante. Entonces toda esa libertad de opinión, libertad de creencia, libertad de pensamiento, libertad de asociación, libertad de residencia, te miden hasta cómo tienes que vestir, cómo te tienes que expresar, con quién te tienes que juntar, con quién te puedes casar, con quién puedes salir. Es toda tu vida, hasta el más mínimo detalle está medido. Entonces, cuando se habla de los testigos de Jehová parece que es simplemente una religión sin más, pero estamos hablando de un grupo de alto control mental porque condiciona todo aspecto de tu vida. Y ahí es cuando entra el peligro, porque tú puedes creer lo que quieras. Si tú crees que Dios va a traer su reino y que vas a vivir para siempre en la tierra, está muy bien, perfecto, es tu libertad de creencia. Maravillosamente, pero si esa libertad de creencia tuya afecta a mis derechos fundamentales, aquí estamos hablando de un problema. Es que no son los derechos, sino la lógica, ¿no? Por ejemplo, lo de cuando cuestiona la razón misma, la transfusión de sangre, que no tiene ninguna base lógica, pues bueno. De hecho, de todo lo que has dicho de los testigos de Jehová, lo único que yo creo que han acertado es lo de cuando he dicho que Argameón llegaba antes del siglo XX, ¿no? A principios de... ¿Qué iba a decir? Antes de finalizar el siglo XX. Ahora están mirando cómo se ve la peli. La peli, ¿no? Y salió en el 98. La peli de Bruce Willis, ¿sabes? Sí, peliculón. Armagedón, yo digo, tío, la clavaron. A lo mejor, es lo que iba a decir, a lo mejor están hablando de la película, que es lo que nadie sabe. El Armagedón va a llegar y pum. En el 98 salió Bruce Willis, sacó la película y a lo mejor, pues mira, simplemente lo leyeron mal. Yo no he oído interpretación de ese cumplimiento, pero sería interesante, sí. O sea, yo quería preguntarte, Laia, que, claro, o sea, veo que hay muchísima formación o muchísima doctrina, muchísimo con estas publicaciones, es constante el flujo de teología, por así decirlo, de contenidos, ¿no? Y yo quería preguntarte, ¿hay miembros de las congregaciones o de los testigos de Jehová que tengan un peso intelectual fuera del círculo de los testigos de Jehová? A ver... ¿cómo explico esto? Hay gente con estudios, hay figuras pues, que tienen sus estudios universitarios, que tendrán sus carreras profesionales y demás, pero, por ejemplo, es algo que se desanima constantemente. Constantemente encuentras en las publicaciones, en vídeos, en los discursos de las congregaciones, etcétera, ese desanimar a buscar una carrera universitaria. ¿Por qué? Tenemos un vídeo en el canal también sobre el tema. Uno de los 8 hombres del cuerpo gobernante de la organización dijo una frase en un discurso que dijo: cuanto más grande sea la universidad, mayor es el peligro. ¿Qué quiso decir este hombre con esto? Que en una universidad tú estudias pensamiento crítico, estudias análisis, estudias a utilizar la lógica, tus facultades de raciocinio, etcétera. Eso no interesa a una organización, y además es una organización que está pensando que el fin de este mundo está a la vuelta de la esquina. ¿Para qué vas a perder 4, 5, 6 años en educarte y en estudiar si Armagedón va a venir a la vuelta de la esquina y no te va a servir de nada esos estudios en el futuro? Yo personalmente no estudio una carrera universitaria. Mi objetivo con 18 años era sacarme un grado superior, que estudie diseño gráfico rápido para ponerme a ser precursora, que es decir, predicar durante 70 horas al mes. Ese era mi objetivo en la vida, tener un horario, una jornada parcial en mi trabajo, tener una vida sencilla para poder dedicar el máximo del tiempo posible
a predicar, porque es un mensaje que va a salvar vidas. Si va a venir el fin del mundo, ¿cómo no voy a yo participar todo lo que pueda para salvar a cuantas más personas mejor? Entonces, bajo ese concepto y ese adoctrinamiento, no piensas en tu vida real, en tu vida de ahora, como algo que aprovechar, como una vida en la que formarte, en la que crecer como persona. No, tú formas parte de un grupo con una misión, que es proclamar que el fin del mundo, que el fin de este mundo va a venir y que te tienes que salvar. Entonces, esa es tu prioridad en la vida. Es cuando ahora, con 28 años, me he puesto a estudiar una carrera. Pero muchos jóvenes es lo que ocurre. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es algo generalizado. Es raro que de todos mis amigos solo 2 tenían una carrera, estudios superiores. Entonces, si tú empiezas con 18 años que quieres estudiar una carrera, probablemente tus padres, si son testigos, te van a decir que te tienes que poner metas espirituales, que es mejor que te dediques a la organización, que no te hace falta estudiar tanto, que para qué. Y la gente en la congregación ya en una presión de grupo brutal que obviamente condiciona las decisiones de tu vida a unos niveles brutales. Un chaval de 17 años que seguramente no, a lo mejor no está muy motivado para estudiar una carrera, si tu familia te lo desaconseja. Es lo que te falta ya, claro. Sí. Eso es, pero gente que sí que quiere estudiar, como yo en su momento, otros tantos, pues nos tenemos que poner a estudiar cuando dejamos el grupo. Claro. Es que yo pensaba que, o sea, por ejemplo, ¿no? Tú has dicho que hay muchas creencias que las extraen de las propias escrituras, ¿no? Y en otras iglesias, en otras creencias, tanto en el catolicismo como en las iglesias protestantes, primero hay unas universidades de teología en las que están constantemente discutiendo entre ellos sobre muchas interpretaciones de la escritura. O sea, no hay una sola versión hermética, tú enseguida puedes acceder a versiones contrapuestas. Yo ahora pensaba, ¿no? El Papa Benedicto XVI está constantemente citando a teólogos protestantes o a teólogos judíos o a teólogos de otras religiones, pero no por un afán de ecumenismo, sino porque hay un contraste constante. Yo lo que preguntaba es si realmente en la teología de los testigos de Jehová hay una discusión con lo que hay ahí fuera, con las otras interpretaciones de la Biblia. No. Para los testigos de Jehová, para este cuerpo gobernante, ellos son como el vínculo entre la interpretación correcta de la Biblia y el resto de los que son testigos, ¿no? Para ellos pues están guiados por la Biblia y guiados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, si cualquier otra persona, por más teólogo o más formado que esté en la Biblia, o da igual, por más historia, por más lo que sea, si está en contra de lo que la doctrina dice o de lo que estos 8 hombres dicen, está mal. O sea, da igual. Una de las doctrinas, por ejemplo, principales que tienen los testigos de Jehová es pues un segundo cumplimiento que aplican del libro de Daniel de la Biblia a estos días, que es de donde sale la predicción de 1914 que comentábamos antes. Para ellos, esos cálculos los hacen por la caída de Jerusalén en el 607 antes de Jesucristo. No hay base histórica de que Jerusalén cayera en el 607, sino 20 años antes, en 587. Y hay una cantidad brutal de información arqueológica, histórica, pero brutal, sobre que Jerusalén cayó en el 587. ¿Qué pasa? Que va en contra de la doctrina. Entonces, en las propias publicaciones de la organización encontrarás un epígrafe que te ponga una notita al pie de página en letra pequeña. Ningún historiador apoya estos datos, con otras palabras. Pero para ellos, como están guiados por el Espíritu Santo y les está guiando Dios mismo, el resto del mundo, el resto de la evidencia científica está mal, porque por encima de eso estará su interpretación de la Biblia y lo que ellos interpretan como guiado por Espíritu Santo. Entonces nunca va a haber una contrastación con otras fuentes, y si la hay es porque les apoya la doctrina, y si no la hay, o no la mencionarán o la sacarán de contexto. De hecho, hay un libro que tienen que ahora creo que está ya obsoleto, no estoy segura, que es sobre la creación o evolución, y citan a Richard Dawkins, archiconocido como evolucionista y ateo, y tergiversan citas suyas. Hay un poco de meme, ¿no? Porque ahora te han dicho que lo has mencionado, yo soy bastante fan. Sí, es que Joaquín siempre cita a Richard Dawkins a todo esto.
Yo también bueno. soy fan. Sí, un hombre. Entonces, vale, entonces... Joaquín, puedes ¿quieres tergiversar continuar? a Richard Dawkins si quieres. No, porque, ¿sabes lo que pasa? Que a lo mejor digo, Richard Dawkins me gusta mucho y a lo mejor sale mañana escándalo sexual Richard Dawkins, que yo no le Sí, conozco. suele pasar. Yo he dicho Claro. que soy fan, pero bueno. Sí, fan, sí. digo que me gusta cómo escribe, ¿vale? Digo, es Podemos titulares. añadir asteriscos. claro, A sí. Joaquín le gustaba Richard Dawkins. Ya no digo El que me abuso- gusta, es que me ha pasado varias veces, digo, me gusta este hombre y luego sale ahí, y bueno, Louis C.K., por ejemplo, me hizo mucho daño, humorista americano. Entonces, ¿qué iba a decir? Imagino que como buena secta se tiene que financiar de alguna forma, ¿no? Entonces, imagino que dentro de las familias hacen su aportación económica dentro al movimiento. Sí, es otro de los mensajes recurrentes. No se paga un diezmo, no se paga ninguna cuota, pero sí el dar donaciones voluntarias, que ellos lo llaman, ¿no? Es voluntario, por supuesto. Yo personalmente, por ejemplo, dinero he puesto poco, con toda la sinceridad del mundo, era algo que me picaba bastante, pero mucha gente pues se apartaba su parte del sueldo para donarlo. Eso ya quedaba dentro de la conciencia de cada uno, no hay ninguna, Vale. O sea, no hay nada estipulado. Antes, cuando vale. sí que ofrecían más literatura, por ejemplo, sí que era algo que comentaban en las puertas y demás. Ahora, a día de hoy, creo que ya no se hace tanto. Pero bueno, tienen en su página web también su parte para hacer a través de transferencia y pago con tarjeta sus donaciones voluntarias. En principio, todo se sufraga con donaciones voluntarias, pero tienen un patrimonio inmobiliario brutal, porque hacen muchas transacciones de venta de edificios, de donde se congregan pues las congregaciones, valga la redundancia. Pues hacen mucha venta y compra de inmuebles y demás. Entonces, hay un oscurantismo brutal sobre el tema de las finanzas. Realmente no se sabe mucho, no es algo que se pueda analizar objetivamente. Pero bueno, básicamente yo creo que eso serían como las dos formas de sufragarse. Esto que has hecho de mobiliario es como que tienen un real estate ellos mismos propio, que se dedican a comprar y vender casas o edificios o lo que sea. Pues es como forma parte de, a ver, ellos necesitan sus sitios de culto, ¿no? Entonces hay algunos que los construyen y son propiedad suya y luego hay mucha venta-compra. Entonces, pues bueno, ahí yo, por ejemplo, no me puedo meter porque realmente desconozco, no tengo datos oficiales ni que se puedan ratificar. Es simplemente pues algo que ocurre, pero que a efectos prácticos de números, pues yo ahí no me puedo meter. En las congregaciones, por ejemplo, en las que yo he estado, pues hemos comprado salones, hemos vendido salones, o sea, salones me refiero, salones del reino son los locales donde se congregan las congregaciones, ¿no? Y pues cuánto se ha sacado de esas transacciones y cuánto ha ido a parar a la sucursal mundial y demás, pues yo ahí, obviamente, además, como mujer que no se te hablan de estas cosas, pues muchísimo menos sabes. Vale, entonces, yo creo que estamos llegando ya a la hora, ¿no? Entonces, yo quería, si alguno de vosotros tiene una pregunta, yo quería hacer una última. No sé si vosotros tenéis alguna o... Adelante. ¿Hasta quieres que la tuya sea la última? No, yo creo que... Yo si quieres hago yo primero, luego pregunta tú, hijo. Pero yo, Adelante. yo quería preguntar, volviendo al tema del que has sacado antes, de que has explicado que luego hemos hecho comentarios más tarde y para no decepcionar a nuestros oyentes. A nuestros oyentes, quería hablar un poco de todo el tema. Has dicho que conoces casos de salidas de ex TJ, ¿no? Ya lo abrevié y todo. De ex testigos de Jehová, bastante terribles, ¿no? Entonces yo quería ver si podía reflejar un poco luz para que la gente verdaderamente entienda cuán peligroso es algo que parece tan inocente, ¿no? Que verdaderamente... Bueno, como comentaba antes, te miden todo aspecto de tu vida, ¿no? Eso ya de por sí ya genera unos traumas bastante importantes y sobre todo si has nacido ahí no conoces el mundo real hasta que sales y te tienes que rehacer como persona con los años que sea que salgas. Pero experiencias hay mucha. El papel de la mujer, por ejemplo, como comentaba, es pésimo. Entonces, hay muchos casos, si estás casada, por ejemplo, se interpreta que tu marido es tu cabeza de familia, ¿no? Es tu autoridad directa. Entonces, ahí es un caldo de cultivo brutal para casos de maltrato machista, de maltrato psicológico, físico, etcétera. Entonces hay muchas experiencias, en YouTube se pueden encontrar muchísimas de mujeres que han tenido que soportar durante años malos tratos, abuso sexual, agresión sexual dentro de su matrimonio y que a la hora de ir a pedir ayuda a los ancianos de las congregaciones, pues la respuesta ha sido
es tu autoridad, tienes que ser buena y hablaremos con tu marido para que lo deje de hacer, pero ahí se queda, ¿no? Hay otros casos que obviamente pues han expulsado al marido o lo que sea, pero no hay una protección. Por decir una de las cosas más, en mi punto de vista, más aberrante, espeluznante, y no tengo adjetivos para describirlo, es el tema del abuso sexual infantil. Dentro de la doctrina de los testigos de Jehová, si tú puedes, te pueden expulsar por dos motivos, o bien porque tú vayas a confesar, o bien porque alguien con otro testigo más, es decir, con dos testigos, te acusen de que has cometido un pecado. Entonces es cuando tienes el juicio interno y te pueden expulsar. ¿Qué pasa? Que un niño que ha sido el abuso sexual infantil, obviamente, forma parte de los pecados considerados dentro de la doctrina, pero un niño... si ya todo este tema es tan increíblemente delicado, un niño no sabe lo que le está pasando. Ni siquiera cuando es mayor y a lo mejor se atreve a decir que ha sido abusado, ese niño no puede demostrar dentro de la congregación que esa persona ha cometido ese pecado. Con lo cual es también otro caldo de cultivo brutal para personas pederastas. Y abusadores de niños, porque no, aunque un niño les acuse, no va a llegar a ninguna parte. Además, ahora no hay directrices claras por parte de la organización de que si llega a oídos de los ancianos que una persona, testigo de Jehová, ha abusado de un niño, lo reporte a las autoridades. Hubo una investigación bastante importante en el 2015, la Real Comisión Australiana, en el que de 1.006 casos de víctimas de abuso sexual infantil, ninguno de ellos había sido reportado directamente por la organización a las autoridades. Entonces, son datos completamente espeluznantes por una directriz que podría ser fácilmente modificable y que protegería a los niños. Y aun en el mejor de los casos que una persona así sea expulsada, si no es denunciada a las autoridades, los niños que no son testigos siguen estando en peligro. Entonces, esa, por ejemplo, es una experiencia muy recurrente porque es algo que pasa por ese secretismo y ese proteccionismo que hay dentro de la organización, de no dar un mal testimonio al resto del mundo sobre la organización. Y se prioriza esa buena imagen de la organización por encima del bienestar y la protección hacia el ser humano y hacia las personas. Entonces, esas experiencias, por ejemplo, son, aparte, pues lo que hemos comentado, personas que han perdido a un hijo, a una madre, a un padre por rechazar transfusiones de sangre, etcétera. Entonces, son experiencias bastante comunes. Vale. Que me parece ya peligroso de por sí que cuando tengas un problema familiar o tengas un problema casi legal, ¿no? Tengas que reportarlo a unos viejos que están completamente, que están completamente zumbados, por así decirlo de una forma sencilla. Y además, como has dicho tú mismo, puede ser incluso ellos mismos sean unos pervertidos, ¿no? Porque ahora no quiero acusar, es una acusación completamente a ciegas, pero verdaderamente... todo esto por sexuales y tal me ha parecido ya de locos. Esto estriba en el no tener una autoridad más allá de o sea, no tener más de que una autoridad. O sea, sí, o sea, como testigos de Jehová, ellos creen que son el pueblo escogido por Dios, ¿no? Entonces, ellos utilizan la falsa dicotomía para absolutamente todo de nosotros y el mundo. Entonces, la justicia mundana, la justicia real que tenemos y que podemos disfrutar en los estados de derecho, no ampara puede amparar a un testigo de Jehová siempre y cuando no entre en conflicto con una doctrina. Si entra en conflicto con una doctrina, olvídate, la justicia es una justicia paralela y la doctrina siempre va a prevalecer por encima de la persona y por encima de la justicia como la conocemos todo el mundo, vamos. Sí. Entonces, esa autoridad, incluidos los ancianos, ellos creen que son escogidos por Dios también para hacer de jueces y formar todo parte del adoctrinamiento. No sabemos hasta qué punto se eleva ese adoctrinamiento, si los dirigentes también pues ya están cegados de ese poder y de esa adulación o creen realmente en lo que están haciendo, pues eso ya no lo podemos saber, pero todo pasa por el filtro de técnicas de control mental y adoctrinamiento. Vale, pues para acabar, Laia, pregunta rápido, ¿qué tal la Navidad desde que no eres testigo de Jehová? Pues mira, personalmente yo la Navidad no la celebro.
Pero porque no, si tuviera familia, por ejemplo, este año pasado, este enero, sí que fui a una comida de Reyes con parte de mi familia política, pero no me sale pues porque nunca lo he hecho y no tengo con quién celebrarla realmente. A lo mejor si tuviera con quién, pues sí que lo haría. Pero bueno, a día de hoy, por ejemplo, me considero atea y aunque las Navidades se celebran mucho por tradición, por juntarte con la familia, con los amigos, pero como yo no tengo familia con la que celebrarlo, pues no lo celebro y como además tiene como su parte religiosa, pues que ahora mismo yo le tengo toda la tirria de que se le puede tener a la religión, pues prefiero no hacerlo. Los cumpleaños, por ejemplo, me encantan. Ahora sí, soy una niña pequeña, mi primer cumpleaños lo celebré con 26 años y soy la niña más feliz del mundo con mi cumpleaños. Vale. Muy bien. Bueno, pues Laia, muchísimas gracias por venir hoy. Muchas gracias por contarnos esta historia que, bueno, al menos a mí me ha dejado un poco espeluznado, ¿no? Porque verdaderamente no me esperaba que, bueno, supongo que no esperaba nada porque no tenía ni idea. Pero bueno, gracias por contarnos y por ser sincera y muchísima suerte, sobre todo porque imagino que es duro, imagino que la situación nunca ha sido fácil, ¿no? Y sobre todo ahora, yo imagino, si yo pasara por la misma experiencia, estoy seguro que no habría sido tan valiente como tú, por decirlo de alguna forma. Yo estaría todavía rezando o hablando con los abuelos estos... Bueno, esa fase la he pasado. Creo que todos pasamos un poco por esa fase hasta que te libras del todo del adoctrinamiento, pero también es verdad que una vez que te libras de él, es verdad que es duro no tener familia o no tener a los amigos que has tenido toda la vida, pero es verdad que ese sentimiento de libertad, de libertad absoluta, que otras personas no han visto tan acotada, pues te desarrolla un agradecimiento por la vida y un agradecimiento por la libertad de decisión, de pensamiento y de creencia, que no hay palabras para describir esa tranquilidad y esa felicidad. Vale, pues muchísimas gracias. Gracias, Laia, mil gracias y un placer haberte tenido.